Hola, ¿qué tal? Pues una vez más te comparto un nuevo video en tu canal favorito de Rubén Chess. Espero que hasta el momento te hayas dado la oportunidad de ver los videos anteriores. Si no los has visto, te invito a que te des la oportunidad de ver cada uno de ellos. E incluso creé listas de reproducción para, para que puedas verlos desde el primer video. Incluso ahí tengo listas de reproducción, ajedrez desde cero, mates más rápidos. Te puedes dar la oportunidad de buscarlos y de tener acceso a ellos como tú gustes, ¿no? Bueno, esta partida es jugada de Hansen contra Herzig en Schleswig-Holstein en el año 2000. Honestamente, siéndoles honesto, no conozco a estos jugadores, pero pues cada jugador que te comparto tiene una esencia y tiene una autenticidad, y es lo interesante de estas partidas, ¿no? Pues la jugada comienza con E4, después de E5, caballo F3 de parte de las blancas, caballo C6, alfil C4, caballo D4. Y aquí lo interesante es que entramos a lo que es conocido como una especie de gambito. Aquí el blanco, la mejor jugada sería tomar al caballo. Sin embargo, las blancas optaron por ganar ese peón, pero cometen un grave error. ¿Por qué? Porque se va a venir un plan muy interesante y una combinación súper interesante de parte de las negras. Esta partida, pues como les digo, fue jugada en Schleswig-Holstein en el año 2000. Y pues la primera jugada de parte de las negras es dama G5. ¿Para qué dama G5? Pues lo que queremos es hacer un ataque doble, ¿no? Atacamos al peón de G2 y al mismo tiempo al caballo de 5. Aquí las blancas juegan caballo por F7, que se considera un error, aún a pesar de que está atacando a la torre y a la dama al mismo tiempo. Las negras en esta posición juegan dama por G2. Lo que hacen es atacar a la torre, que está desprotegida. La torre se juega en F1, y aquí, una vez hecho esta jugada, las negras pues tienen una jugada clave, ¿no? Te voy a dar una pista, bueno, es más, te voy a preguntar y te voy a invitar a que en los comentarios ahí en el YouTube, en el canal, pues me compartas cuál sería la pieza que moverías. Opción 1, dama. Opción 2, caballo. Por favor, vete a los comentarios y anota la que a ti se te ocurre. ¿Qué pieza moverías en esta posición? Bueno, pues si ya tienes la oportunidad, la pieza es la dama. Precisamente es la dama la que se movió en esta posición. Ahora la pregunta es ¿hacia dónde? Y pues la jugada, vamos a observar algo, miren. Aquí se dan cuenta que la dama está atacando al peón, ¿verdad? Pero también está atacando a el otro peón. Y los dos peones están desprotegidos. La pregunta es, ¿cuál de los dos peones me conviene capturar? Pues miren, un concepto muy importante aquí es considerar siempre capturar al peón central. El peón central tiene más valor que el peón lateral. Entonces aquí, al tomar el peón, las blancas tienen dos opciones. Una es mover al alfil y la otra es mover a la dama para evitar el jaque. El detalle es que si ponemos a la dama, el caballo nos va a capturar y estaríamos perdidos en material, ¿no? Por lo tanto, aquí las blancas juegan alfil E2. Y aquí te invito a que pienses qué pieza moverías, la dama o el caballo. Te doy la oportunidad de elegir cualquiera de esas dos piezas. Te invito de nuevo a que comentes ahí en los comentarios, ya sea caballo o dama, y en qué casilla la moverías. Te voy a dar varias opciones. Si fuera caballo, por ejemplo, esta puede ser una opción, ¿sí? Si fuera caballo, pudiera ser también esta, o pudiera ser también esta, si fuera el caballo. Y si fuera la dama,
bueno, no te voy a enredar tanto, es el caballo. La pregunta es, ¿hacia dónde lo moverías? Opción 1, opción 2, opción 3. Igual, antes de que le sigas dando play al video, te invito a que comentes qué opción sería, la opción 1, la opción 2, la opción 3. Pues la jugada clave, para no dejarte en suspenso, es la opción número 2. Caballo F3, jaque mate. ¿Por qué? Porque la dama está atacando en rayos X al rey. El alfil, que normalmente captura en diagonal, no lo puede hacer porque estaría atacado el rey y sería una jugada ilegal. Por lo tanto, como el rey no tiene casilla de escape para ningún lugar, pues sería jaque mate. Y pues espero que te haya gustado este video. Te invito a que le des un like, que comentes, compartas, suscríbete a mi canal. De igual manera te invito a que si conoces a alguien que pueda estar interesado en mejorar su ajedrez, no solamente viendo estos videos, sino ya profesionalmente, sino ya mejorar, de participar en torneos, etcétera. Si te gustaría comentárselo a algún conocido, pues te invito a que le compartas pues el WhatsApp que yo tengo, o compártele mi canal. Y pues en la portada del Facebook ahí está mi WhatsApp, igual te lo vuelvo a mencionar, 6676 94 91 82. Una vez más te lo repito, 6676 94 91 82. Y bueno, pues cada uno de los videos que yo te comparto lo hago con mucho cariño. Este tiempo que yo me doy para hacer estos videos es para que de verdad mi intención es que tú mejores, que tú seas cada vez mejor en el ajedrez, cada vez tengas mayor facilidad para encontrar las jugadas, y no solamente encontrarlas por encontrarlas, sino entender por qué de ellas, ¿no? Entonces, pues espero que te haya gustado este video. Te invito a que le des un like, comentes, compartas, suscríbete a mi canal de Rubén Chess. Hasta la próxima.